Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos teniendo problemas con Instagram. No sé qué está pasando, pero se ha cortado a muy poquito tiempo. Suele pasar. Vamos a esperar a ver si se vuelven a conectar, porque la verdad que esta charla con esta maestra Brigitte estaba hermosa. Así que vamos a esperar que se vayan conectando nuevamente para seguir hablando sobre constelaciones familiares. Ahí está Brigitte, la vamos a sumar. Un poco mal, ahí vamos, a ver. Está. Cosas que pasan. Cosas que pasan. No está andando muy bien en Instagram, pero es la primera vez que me pasa que se corta. Ahí puse la primera parte y bueno, vamos por la segunda parte, Brigitte. La verdad que Muy bien. la tecnología no depende de nosotras, así que bueno, cosas que pasan, se nos ha cortado desde la parte de la tecnología. Así que bueno, acá estamos nuevamente, esperamos que se vayan sumando y vuelvo a presentarte Brigitte, la maestra en constelaciones familiares, que para mí la verdad que es un orgullo tenerte acá y poder charlar de todo esto que a todos nos apasiona y todos necesitamos sanar. Entonces, algo tenemos para sanar. Entonces, estábamos hablando de, bueno, primero las lealtades familiares, que vimos un poquito. Después también me preguntaron si se pueden sanar las emociones. ¿Qué pasa con las Ya, emociones? sí, sí, mira, es muy interesante porque eh, eh, la, la gente quiere sanar emociones, Sí, pero lo que vemos en sistémica es que sanar una emoción se tarda muchísimo tiempo. Cuando se bien. va directamente, yo quiero sanar los celos, yo quiero sanar mi angustia, o sea, es que no es por ahí, Hay que ver de porque la emoción dónde viene esa es emoción, me parece, ¿no? la emoción es el fruto de una relación entre dos personas. Claro. Entonces, Ujú. si estoy bien ordenada, bien en mi lugar, las emociones fluirán. Pero una emoción desagradable me hace pensar que a nivel sistémico no estoy en mi lugar, no me relaciono Exacto, con quien debería relacionarme. Igual estoy exacto. identificada con la novia del abuelo, en vez de ser yo en mi vida. Y Claro. así es como vemos que cuando cambio las relaciones entre las personas, gracias a una constelación, las emociones cambian. Pero Exacto. cambian por completo. Una Sí, emoción totalmente. desagradable desaparece. Sí, sí. Ahí preguntan, mi hijo vive enojado, ¿por qué? La emoción del enojo. Hay que ver qué es lo que le está llevando a ese enojo y a esa ira y a esa bronca, ¿no? ¿Y qué edad tiene? ¿Sabes tú? ¿O si es pequeño o no? No, a ver si pueden contestar qué edad tiene, porque ahí con su recién escribieron. Bien. Vamos a ver qué edad tiene. Entonces, mira, un pequeño, si es pequeño, en general es porque está reemplazando a 9 años. Ahí está, perdón, Brigitte. nueve ¿verdad? años tiene. Sí, Gracias, Lore. sí, bastante pequeño todavía. Muy pequeño. Entonces, Sí. está reemplazando a un adulto grande enojado. Ujú. Y allí es hacer el trabajo, sobre todo, de poner a ese hijo en su sitio, en su sitio. Entonces, hay que ver qué es lo que hay. Eh, Hay un aquí en ejercicio, Brigitte, perdón que te interrumpa, hay un ejercicio que hablando de niño, que es un niño chiquitito, como tengo niños chiquititos, que se les puede decir a los niños en el oído cuando están dormidos. Que si, no sé si desde la constelación, claro, entonces a lo mejor porque ese niño está representando a algún adulto y no está en su lugar, entonces a lo mejor se le puede decir en el oído a ese niño perfecto, que perfecto. ubique su lugar, a decir una frase sanadora. ¿Te parece bien desde ese lado? Sí, y además, fíjate, se puede decir cuando están despiertos, hablar con ellos hasta los 5 o 6 años lo puedes sentir, porque ellos están en contacto consciente con los muertos o con los otros. Y poder Exacto. decirle, no, oh, hijo, tú eres nuestro hijo. Y allí, ese pequeño que tú ves, yo lo veo, está muerto, yo lo veo. Mm, Tú con tu vida, o sea,
hacerle la constelación en vivo, contándosela, entra de maravilla. Entonces, los hijos pueden reemplazar a un hijo muerto que no hemos llorado. Y entonces ese hijo muerto puede estar enfadado. Puede reemplazar a menudo a una pareja anterior del padre o de la madre. Una primera pareja del padre o de la madre, pues que fueron despechados, es que están llenos de ira. Bien. Sí. Bien. Bien, perfecto. Ahí dice, honra a tus ancestros. Sí, muy importante honrar a los ancestros y darles el lugar también a los ancestros. A todos, Entonces, y amor y gratitud a todos. exactamente. Bueno, una de mis frases es el amor sana y la importancia del amor, ¿no? El amor, en darle el amor a esos ancestros, en darle el respeto, el lugar que tienen. Mira, incluso el amor no es el amor que siento así. El amor significa gracias por ser como eres. Entonces, cuando hay un ancestro que sabemos de nuestra familia que fue cruel, que fue injusto, que cometió actos feos, dolorosos, necesita nuestro amor incondicional. Exacto. Entonces, poder imaginarlo, verlo, representarlo y decirle, te veo. La vida me viene a través de ti, eres uno más, te amo. Y cuando podemos sentir amor real, profundo y respeto por ese ancestro, en general su pasado, digamos, se sana. Qué hermoso eso, te veo, te siento, te amo, qué hermoso para poder tomarlo como ejercicio también Eso. y hacerlo, llevarlo a la conciencia. Incluso, o sea, podemos decirle, veo tus crímenes y los dejo contigo, no me conciernen. Te amo. Yo solo soy tu descendiente y te amo. Y eso sana. Renunciar al juicio, renunciar a ese amor infantil de los buenos y los malos, ¿no? Así tuvo que ser, así tuvo que ser. Sí. Totalmente. Hermoso, Brigitte, hermoso, gracias. Bueno, otra de las consultas es que preguntan si se puede constelar el sobrepeso. Sí, muy bien. Lo que pasa es que es muy complejo el sobrepeso. Es muy... Y veo que muchas veces se juntan varias dinámicas posibles. Entonces, la primera dinámica es tomar a la madre, pero no es suficiente. No es suficiente. A veces estoy... o sea, mi cuerpo me muestra una emoción que no he vivido. O la emoción de mi abuela o de un tío que no se atrevieron, no se permitieron vivir. O, por ejemplo, alguien pierde un bebé muy querido y no lo llora. Pues igual su descendiente muestra la tristeza en su... o el miedo o emociones que no consiguen ser expresadas pueden formar parte de la obesidad. Y comer mucho por alguien que murió de hambre, llevar en nuestro vientre bebés que nacieron de un modo trágico y que solo querían volver al útero. Y entonces inconscientemente les he dicho, te tomo y yo te protejo. O sea, hay muchas facetas así en el... ¿Y hay alguna frase sanadora que se pueda decir también para la gente que tiene sobrepeso? También es que te veo, te honro. Sí, pero hay que saber cuál es pero mira, se La puede... historia de vida, sí. No, no, mira, Ah, representa el sobrepeso. Y sí. poco a poco el sobrepeso nos va a mostrar algo. Allí donde mire, veo ese ancestro, le tomo, le amo, y luego mostrará otra cosa, y luego mostrará un muerto, y luego mostrará así, poco a poco irá mostrando todo. Y entonces, en todo momento la frase es, te veo, te amo, y dejo contigo lo tuyo, no me concierne, te amo. Es lo... Ahí preguntan, mi hijo nació el mismo día que su abuelo y su tía. ¿Tengo que constelar esta situación? Depende si hay...
quiere decir que llevan la misma misión, simplemente la misma misión. Y que esa abuela y esa tía van a ser unos grandes protectores en cuanto estén bien. Entonces, si se ve que, pues quizá representando ese niño, su abuela y Su su tía tía, y su abuela, sí. sí, y vemos que no están bien, bueno, pues hay que constelar hasta que la abuela y la tía estén bien y entonces se transforman en grandes protectoras de ese niño. Exacto, exacto. Mientras el niño esté bien, no hace falta constelarlo. Si No, aparece una situación, sí, eso igual te dice, tengo el mismo nombre que mi hermana que se murió. sí, Ahí, bueno, ahí sí, porque ya se murió y, bueno, pasa que no quiero hacer lío, porque desde la biodecodificación sería doble. No sé, desde la constelación, ahí dice, mi nombre es el mismo que el de mi hermana muerta, dice una de las chicas. sí, a ver, doble. eh, Esos son conceptos de Sí, biodescodificación sí, por eso. que no siempre dan resultados. Entonces, si no da resultado, es que no es. Por eso no se Ujú. puede generalizar tanto, ¿no? Sí, El doble será totalmente de acuerdo. cuando son los gemelos o mellizos, allí sí, claramente. Y Mm. si no, es alguien que tiene la misma misión que el muerto. Y el muerto, por amor a los que van a venir después, ha llevado ese destino de muerte y muere para que los siguientes vivan. Entonces, hay un vínculo de amor muy potente y hay que poder hacer que el hermano vivo se permita vivir. Esa es la Exacto. dificultad. Que pueda Eso me parece fundamental, es- que viva, ¿no? Porque si no, se queda desde la muerte y no puede hacer su propia vida. Entonces, pero también hay que ver si realmente le está pasando eso, porque puede que tenga el mismo nombre, pero que en realidad no le esté pasando esa sensación de muerte. Si no te- no hace falta constelar si no tenés si no tenés un síntoma o algo que te está molestando, ¿no? Por tener el mismo nombre o por tener las mismas fechas, ¿no es ya, cierto, Brigitte? eso es, sí, sí. Solamente si pasa algo. Y si Ujú. pasa algo, no sabemos si es con el hermano. Entonces la constelación lo irá mostrando. Lo que pasa es que hay que pensar que los hermanos se aman tanto que el amor entre hermanos es más potente que el amor de hijos a padres, ¿eh? Sí. Entonces, un hermano mayor muerto, casi siempre el hermano siguiente dice, yo no viviré más que tú. Entonces, allí es cuando hay que hacer algo para liberar el vivo y que se permita vivir lo que le toca, ¿no? Exacto. Acá también me preguntan gastroenteritis en los niños. ¿Cómo se puede sanar la gastroenteritis en niños? Bueno, mira, habría que representarla, la gastroenteritis. Eh, sí, puede ser miedo, simplemente miedo, ¿vale? Ahí Y está. puede ser algo que viene de los padres, que viene del pasado, de otra generación. O sea, quiere decir, Sí. que ha heredado el miedo de alguien que fue demasiado para esa persona y ese pequeño lo toma. Entonces, cuando no... También puede ser, Sí, sí, perdón, también puede ser la gastroenteritis en el clan haya pasado momentos de hambre, entonces por eso puede generarle gastroenteritis. sí, 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 sí. Es que ahí hay que ver caso por caso. Puede Sí. ser simplemente algo que le ha pasado al niño y está liberándolo, Ujú. algo que ha rechazado, que no quiere, que le da miedo, bien, pues es un proceso de crecimiento para él. Y a veces es totalmente heredado de un Ujú. miedo de los padres o de alguien más de la familia, ¿no? Ujú. Entonces hay que constelarlo. O sea, la constelación lo va a mostrar. Y ya sabéis, hay que constelar sin hipótesis, Ujú. sino el representante va a empezar a mirar, a sentir y nos va a mostrar dónde está el origen del problema.
Es increíble, yo he constelado y las sensaciones que se van sintiendo cuando vos constelás, vos decís, es increíble, es como, no se puede explicar, o sea, lo tenés que vivir y Pues, sentir, ¿no es cierto? pues, sí, 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 sí. Y después, ¿qué opinás o qué sentís? No sé si viste la serie Este dolor no es mío, porque se puso muy de moda y la gente que empezó a querer constelar cada vez más a través de esta Ah, sí, serie. sí, la serie, sí. Mira, yo la veo muy interesante, sobre todo la primera, la segunda ya no. Eh, Sí. mm, Muy interesante que la gente creo que ha tomado conciencia que su pasado familiar es Ujú. muy importante y que no es tan difícil cambiar cosas extrañas de nuestra vida. Y por eso Exacto. hay ese deseo de conocer y de ver Perdón, se me está cortando, voy a sacar internet. A ver si puedo sacar internet. qué pasa. Se me está cortando, ahí está. No, ahora siempre pasa algo Vale, con la tecnología, ¿viste? Como es esto, se me estaba cortando la luz, pero está ahí volvió. sí. Eh, mi La otra, serie, sí. Mi otra yo es, perdón. yo Mi otra yo es, sí. sí, he escrito un libro un poco en ese sentido para la gente que no conoce las constelaciones, que se llama Eso era, y es también ver cómo muchas cosas aparentemente sutiles de nuestra vida y que decimos, va, claro, es normal que me salga mal esto, lo otro. Mm, No, mm, no. Si liberamos cosas del pasado, nuestro presente se va a liberar. Pero mira, yo veo que hay un poco, no sé si una dificultad o una consecuencia de la serie, que la gente cree que, me voy a hacer la constelación de eso y eso, y eso. Pero no se dan cuenta que la constelación solo funciona en el ámbito de esa filosofía del sí a todo, del respeto a todo. O sea, que hay una filosofía previa para que la constelación pueda dar los diferentes problemas, ¿no? ujú. Exacto, exacto. Sí, es como que han quedado la gente con la serie como si fuera magia. Vos vas a una constelación y ¡puf! Listo. Digo yo, igual que en las sanaciones, yo hago técnicas de sanaciones, de imposición de manos, de Reiki, y también pasa que ven testimonios de gente que se sana y es como que todos quieren ir hacia lo mismo. Entonces yo siempre les digo, eso depende de cada uno. Porque en el caso de las técnicas que aplico yo soy un canal entre el cielo y la tierra y entrego esa energía. Entonces, va a depender de cada uno lo que va sintiendo. Y en las constelaciones yo creo que también es de acuerdo a la apertura que cada uno tenga para abrirse a ese amor, a ese sentimiento, a sentirse, a escucharse y a respetarse, ¿no es Y cierto? entonces, eh, sobre todo, respetar a los demás. Es, No tanto. exacto. Hoy en día se habla demasiado de me tengo que amar, me tengo que cuidar. No. Si respetas a los demás de verdad, Ujú, ya está, ya ya está, está, ¿no? ya Entonces, está. El respeto es fundamental, hay sí. una cosa que nos dijo Bergelinger y yo lo he podido experimentar. Cuando la persona viene por primera vez a sanar algo, por ejemplo, no sé qué, un problema óseo del paladar o una enfermedad, la primera constelación suele funcionar de maravilla, pero la Ujú, segunda no. ¿Qué ha pasado? ajá, Pues que ha habido una llamada de algo más grande que te dice, mira, puedes sanar tu vida si dices sí a todos y todo lo que se ha visto en la constelación, si respetas y así. Pero si la persona después se olvida y dice, hay una cosa mágica que me va a suprimir todos es, los problemas, pues no va a exacto. funcionar. La segunda vez no funciona. No, Funciona solo si la persona ha empezado a vivir esa filosofía. exacto, Entonces es muy exacto. importante desarrollar la filosofía del amor, del respeto, del sí a todo, de la gratitud Del incondicional. agradecer. Eso, Exacto. para que vean, eso es lo previo a una constelación, ¿no? Totalmente, totalmente, Brigitte. Y Brigitte, ¿qué opinas de las constelaciones online? Porque mucha gente está lejos y por ahí quiere constelar. Por ahí dicen, no, yo prefiero presencial porque la energía, ¿qué opinas de eso? De las constelaciones online. Para mí Pues son maravillosas. sí, los resultados son los mismos. Exacto. O sea, los mismos.
A ver, la cuántica nos dice que esas energías son no locales, Exacto. no locales. Están en todas partes de la misma manera. O sea, es un mito, es una creencia que tengo que estar presente y tal. No, presencial es muy agradable porque hay una relación emocional, pero online es solamente lo más profundo. Lo que llega es solamente lo más profundo. Con lo cual, Totalmente. puede ser de una potencia la sanación que uno dice, "Jo, ¿cómo es posible?". Exacto, exacto, gracias, Brigitte. Y acá preguntan, sanar abusos sexuales en la familia. ¿Cómo hacen para sanar abusos sexuales en la familia? A ver, se sana de persona en persona. ¿Vale? Ujú, Entonces, lo que sí se ve es que cuando hay algo doloroso en una generación, frecuentemente la generación siguiente dice yo como tú, mm, y yo como tú, y yo como tú. Con lo cual va a haber abusos en todas las generaciones. Eh, ujú. Necesario ¿Cómo se sana? cortar eso, Hay que, sanar para cortarlo. sí, hay que constelarlo, Exacto. constelar, Sí, sí, sí. constelar. Bien. Constelando lo sanamos. Bien, gracias. Después preguntan, ¿la procrastinación se puede tratar en Pues constelaciones? muy bien, porque procrastinar, ¿qué quiere decir? No conseguir ningún resultado nunca. Quiere decir, es mi manera de fracasar. Ah, entonces, el fracaso es lo que mejor se constela. Mm, O sea, es exacto. una decisión que yo tomé inconscientemente, por el motivo que sea, de fracasar. Ujú. Entonces yo procrastino y así fracaso. Claro, dejo de lado lo que vengo a hacer y me quedo viendo tele, me quedo scrolleando en Instagram, o sea, procrastino para evitar lo que he venido a hacer. O sea, como es como no estaría respetándome, ¿no es cierto? No, yo no estoy de acuerdo con con lo que se dice me respeto. No, Bien, no es para para vos, mí, no. sí. Es, eh, si uno no tiene éxito, es que no ha tomado a su madre. ¿Tienes Ujú. a tu madre? No. Entonces no habrá. Bueno, otra de las preguntas es ¿cómo sano la relación con mamá? Volvemos a lo mismo. Qué importante sanar la relación con nuestros progenitores, con Sí, mamá, con papá, quienes nos trajeron a la vida. sí. Reconocerlos, agradecerlos. Entonces, si no consigo tener ese amor incondicional, gratitud incondicional a los padres, es que no estoy en mi lugar. Estoy reemplazando a otra persona. Además, puede que haya, pues igual el papá ha abusado de mí o puede que haya después algo muy doloroso que me ha creado un resentimiento como para siempre. Bien. Entonces, allí Beth Hellinger nos dijo, mira, a nivel emocional, las emociones no se sanan así, sino que hay que cambiar algo. Y entonces, mirar a los padres por lo que son realmente. Un hombre y una mujer que tuvieron una relación sexual que me engendró. Nada más. Eso es lo que hace que sean mis padres. Nada más. Cuidar de mí, ser buenos conmigo, eso lo puede haber hecho cualquier otra persona. Pero como padres, lo único que tuvieron que hacer es esa relación sexual que me engendra. Entonces, no les puedo pedir nada más. Solo la Agradecer, y solo solo agradecer. agradecer. Lo demás no es porque son mis padres, es porque por todo el pasado que han tenido, cosas así. Y mira, y a los padres hay que pensar que, en general, uno que se viene a constelar es bastante más mayor que sus padres cuando lo tuvieron. Quiere decir Exacto, que tenemos hijos cuando todavía no sabemos nada de la vida. exacto. Y los pobres hijos pues lo pagan, pues sí. Todavía estamos muy viscerales, muy no sé qué, muy tal, y no sabemos hacer con los hijos.
Solo 10, 20, 30 años más tarde seríamos muy buenos padres. Es muy, Pero muy cierto eso. Cuando somos padres decimos, uy, ¿cómo entiendo a mi mamá? ¿Cómo entiendo esto que pasó? Y porque claro, no tenemos un manual de ser padres. Hacen lo que pueden desde donde pueden. Entonces también verlo y agradecerlo desde ese lado. eso es. Y luego ayuda Así mucho es. también imaginarlos cuando eran pequeños con sus Sí, propios padres. Entonces, ellos transmitieron lo que habían recibido cuando eran pequeños. Eso se les grabó en ellos. Y muchas veces vivieron una vida bien dura. exacto. Sí. Sí. Así es. Y con esto que decís, si nosotros nos ponemos a ver cómo fue nuestra infancia, cómo fueron nuestros padres, y nos vemos también de niños, esa niña herida, ese niño, y por todo lo que hemos pasado, también ahora que somos padres, cometemos algunos ciertos errores, o a lo mejor lo vemos y decimos, ay, para, no, esto lo estoy haciendo porque vi esto, entonces tratar también de sanar desde ese lado, ¿no es cierto? Sí, pero necesariamente vamos a cometer un montón de errores. Y mira, Totalmente. no está nada mal, porque un hijo con padres perfectos es un hijo que no tiene crecimiento. Aparte, padres perfectos no No, existen. no tiene crecimiento. Precisamente todos los conflictos que hemos tenido con nuestros padres o en nuestra infancia son los que nos han hecho crecer. Y Totalmente, la vida está llena de conflictos y permite que la humanidad vaya creciendo con cada conflicto. Si no, totalmente. no habría crecimiento. Exactamente, vamos aprendiendo de generación en generación, porque si nos ponemos a ver las generaciones pasadas, se vivía de otra manera totalmente distinta. Los niños que los ponían, no sé, o les pegaban en el colegio, ahora esto, como todo esto fue cambiando y hemos aprendido de todas esas generaciones. Entonces estos padres perfectos no existen, porque estamos aprendiendo. Y cada vez nos pasan cosas nuevas, o tenemos, sí, situaciones, y bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha también a ser Pues padres. claro, Entonces, sobre la marcha, con la edad, con nuestras experiencias y así. Y exactamente, entonces nuestros exacto, hijos luego nos ven diciendo, pues sí, mira, mis padres pues han ido creciendo, juntos exacto, han ido creciendo, sí. así es, así es. Y mira, alguien está diciendo, ¿qué pasa entre mis hijos que pelean entre sí? Muchas veces es que hay uno olvidado, quizá hubo un aborto antes, después, y uno de ellos dos inconscientemente ve al muerto y el otro no. Y entonces hay rivalidad. O Ujú. cada uno de los dos por lo menos, no está en su lugar, está reemplazando a otra persona. Muy Y el interesante. hecho de encontrar nuestro lugar libera mucho a los niños, a los hijos. Exacto. Muy interesante. Yo en mi caso, como te decía, mi primer hija, Francesca, falleció, pero mis hijos son chiquitos, tienen 8 y 6 años, y siempre le nombramos a Francesca. Entonces, además, los chicos son chiquitos, pero ponen la mesa y dicen, bueno, vamos por la mesa, somos, y está Francesca, y está claro, ellos lo ven, lo sienten. Entonces, es incluir a esa hermana que no llegó a estar en la tierra, ¿no es cierto? Pero que sí está en el clan familiar y en toda su historia. A ver, cuidado. Hay que poder dejarle ir a la luz. Sí, no, eso sí, por supuesto. Pero digo en el sentido de nombrarla, de decir que está, porque es parte del clan, o sea, es parte de la Pero, familia. pero, Sí, no, cuando no, te entiendo lo que quieres decir. decirle, te dejamos ir. Ya Sí, no te invitamos con nosotros a comer, no sé qué. No, no. La dejamos ir. sí, Es sí, importante también en el crecimiento de los sí. niños. Sí, sí, eso es muy cierto. Sí. Sí. Gracias, eso es muy cierto. Hacerlo, pasar los duelos es lo que más nos hace crecer, claro. Sí, totalmente, totalmente. Es darle ese espacio. Bueno, Brigitte, te agradezco muchísimo a esta hermosa charla y esto hermoso de sanar con las constelaciones, con la biodecodificación, el sanar, el poder saber que hay herramientas en la cual podemos sanar.
Y les vuelvo a recordar que a los que lo miren después en diferido, que por favor compartan con la flechita para que llegue a más gente y que sepan que se puede sanar desde enfermedades, sentimientos, que podemos sanar y ser más felices, que podamos ser libres de todo esto que a lo mejor no es nuestro, ¿no? Vivir con plenitud. Exacto. Vivir la realidad, pero con plenitud. Exacto. Hermoso. Adelante. Sí. Hermoso, Brigitte. Bueno, y como para ir cerrando, ¿qué frase te gustaría dejar y de decir a toda esta hermosa comunidad que nos está viendo y que ya nos va a ver también grabado, como una frase así para cerrar este hermoso vivo? Aunque no entienda, sé que todo está al servicio de la vida. Hermoso. Aunque no entienda, sé que todo está al servicio de la vida. Hermoso. Te agradezco de corazón, Brigitte, por este hermoso encuentro. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a quienes nos van a ver diferido. De corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brigitte. Que tengas una hermosa y bendecida tarde allá en tu lugar. Un beso gigante a todos. Gracias. Chao, chao.